seguramente a vuestra derecha tenéis un botón que pone chat y a través de ahí nos podéis formular las preguntas que queráis. Y bueno, pues sin más, pues si os parece, dado que la conexión es buena, hemos resuelto un poquito los percances que hemos tenido al inicio, pues damos un poco comienzo al webinar del día de hoy. Bueno, os presento aquí al doctor Manuel Delgado, nuestro flamante director del máster de imagen clínica de AMIR, que vamos a empezar la primera edición, corrígeme, el 24 de mayo. Es Eso un es. máster muy parecido a todos los que hacemos en AMIR, una modalidad semipresencial, pues donde el grueso de la materia está grabado en alta definición, pero no dejamos de lado la parte práctica, que es la parte que más agradecen nuestros alumnos y el valor diferencial de nuestros máster, pues porque podemos conseguir un espacio de interacción con nuestros alumnos y resolver pues sus principales dudas. Así que vamos a hacer un poco un mix en el día de hoy. Vamos a hablar de un tema yo creo que es de bastante interés para todos. A la vista está porque se ha apuntado muchísima gente a este webinar, que es pues, hablar de las utilidades que pueda tener la ecografía. Entiendo que muchos no son médicos, es decir, que puede haber médicos, puede haber enfermeros, o sea que bueno, vamos a hablar un poco en términos generales para que lleguemos al mayor público posible. Y bueno, Manuel, pues preséntate tú también un poquito, o sea, cuéntanos un poco cuál es tu situación actual, o sea, dónde trabajas, por qué te has encantado por este ámbito de la ecografía. Muy bien, Giro, pues muchas gracias, compañero desde hace ya muchos años y gran amigo. Pues nada, yo soy Manuel, soy radiólogo del Hospital 12 de Octubre y bueno, pues con la Academia MIR ha surgido la oportunidad de desarrollar este máster en imagen clínica y ecografía, que es un máster bastante completo y que responde un poco a las necesidades que se ven día a día en el hospital, ¿no? Los radiólogos cada vez tenemos más trabajo, las pruebas de imagen crecen a una manera, a una velocidad increíble, incluso, pues, por ejemplo, las radiografías que se hacen en la urgencia, ya en muchos hospitales, pues no se informan, no las informa un radiólogo y el médico que está en la puerta, pues tiene un poco que lidiar con ello. Y luego otra cosa que hemos visto últimamente es que la ecografía pues se ha universalizado, ¿no? O sea, el ecógrafo es un aparato relativamente barato, portátil y ya pues en los ambulatorios los médicos de familia tienen sus ecógrafos y bueno, no a lo mejor para hacer diagnósticos brillantes, pero para ver si hay una piedra en el riñón, una dilatación de la vía biliar, pues es útil. Incluso los técnicos de radiología la están usando, ellos también están aprendiendo, ¿no? Entonces, pues es importante formarse y un poco renovarse y ver qué nos ofrece las diferentes técnicas de imagen, que es lo que un poco explica el máster y que hoy nos centramos más en la ecografía. Perfecto. Pues nada, recordar un poco el máster que da comienzo el 24 de mayo, que son 60 créditos ECTS y que, bueno, existe también la posibilidad de hacer cursos de experto en vez del máster para aquellos que quieran, pues a lo mejor, pues tener como una especie de iniciación y el que quiera empezar por la iniciación, pues luego acabará desarrollando el máster. Y que, bueno, que es un máster que está destinado principalmente a médicos, ¿no? Y dentro de los médicos, pues yo creo que tienen cabida todos, ¿no? Pero fundamentalmente, para quién crees que podría estar destinado este máster? Hombre, el máster en completo pues está destinado sobre todo a médicos de familia y médicos de internistas Ujú. que tienen que lidiar pues con todo tipo de patología y con imágenes también. Y luego pues es verdad que pues, los neumólogos tienen su parte de radiología torácica bastante amplia, los digestivos, los traumatólogos, o sea, se toca todo el espectro como si fuera una medicina interna, pero basada en la imagen. Entonces, digamos que le interesa un poco más en conjunto al médico que ve todo tipo de patologías, pero luego, como está dividido por secciones, pues prácticamente cualquier especialista puede encontrar su hueco. Muy bien. Bueno, pues nada, después de esta pequeña introducción, vamos al tema que nos toca Venga, el día de hoy. perfecto. Pues pongo la presentación. ¿Me confirmas, Giro?
Se ve, que se ve. perfecto, pantalla completa, muy bien. Venga, pues vamos a ello. Pues como hemos dicho, la ecografía utiliza ultrasonidos. El espectro audible del sonido del ser humano va entre 20 y 20.000 hercios. Cuando supera la frecuencia esos 20.000 hercios ya hablamos de ultrasonidos, que es, pues es lo que utilizan los murciélagos para orientarse, es lo que utiliza un sonar, por ejemplo, de un barco y es lo que utiliza la ecografía. Esto es importante porque no son rayos X, no utiliza radiaciones ionizantes, no es nocivo para el paciente, se realiza a embarazadas y a niños, o sea que con eso ya se explica todo, ¿no? Es una exploración que se realiza en tiempo real, que nos permite interaccionar con el paciente, que nos cuente un poco pues dónde le duele, cómo le duele y nosotros le podemos pedir que coja aire, que se mueva de un lado para otro, o sea que es una exploración en tiempo real y que se puede visualizar en múltiples planos, ¿no? Como por ejemplo, el escáner, que tienes el plano axial, coronario y sagital, pero no tienes los planos oblicuos, por ejemplo. Un equipo portátil y relativamente económico si lo comparamos con otras técnicas de imagen, alta resolución en estructuras superficiales y luego tiene otras modalidades como la elastografía o el estudio Doppler que además nos permite de una manera cuantitativa y cualitativa ver el flujo sanguíneo de los vasos como luego haré un breve repaso. Hay dos sondas básicamente, o sea, hay diferentes tipos de sondas, pero las más usadas son estas. Una es convexa, como veis ahí, y esta utiliza un rango de frecuencias de entre 3 y 5 MHz, y eso quiere decir que el ultrasonido penetra más. O sea, esto es útil para ver órganos profundos. Para la ecografía abdominal, por ejemplo, o para ver un riñón, la vejiga, se utiliza ese tipo de sonda. Y la sonda lineal es de alta frecuencia y es más para ver estructuras superficiales, para ver el tiroides, ecografía de músculo esquelético, un tobillo, una rodilla, un hombro o la mama, pues es una sonda lineal de alta frecuencia. Tiene más resolución para ver estructuras superficiales, pero el ultrasonido no penetra tanto, no tiene tanta capacidad de penetrar a estructuras más profundas. Entonces, un poco en función de lo que queramos ver, elegiremos una sonda u otra. El lenguaje es bastante sencillo, hablamos de ecogenicidad. Pues en la parte de arriba una lesión puede ser isoecogénica, cuando es similar al tejido de alrededor, hiperecogénica, cuando es más brillante, o hipoecogénica, cuando es más oscura que el tejido de alrededor. Si es heterogénea, vemos diferentes partes, unas más brillantes, otras menos, pues hablamos de ecogenicidad heterogénea. Y luego mencionar un poquito aparte las lesiones que son hiperecogénicas, que el ejemplo clásico son los calcios, ahora daremos ejemplos, que lo que hacen es que es una lesión muy brillante, muy hiperecogénica, y como es dura, hace que el sonido no atraviese a su través. Entonces se ve una sombra acústica posterior. Y por lo contrario, los quistes, las lesiones que contienen líquido, son anecogénicas o anecoicas, que son totalmente negras y el ultrasonido lo atraviesa muy bien y por eso se ve un refuerzo posterior. Los ejemplos más para que lo veamos bien, pues es esto, por ejemplo, estamos en una ecografía abdominal, vemos que la sonda es la convexa y estamos en la vesícula biliar que tiene un contenido anecoico, como es la bilis es líquido, entonces se ve anecogénica y tiene en su interior una lesión redondeada hiperecogénica con sombra posterior. Vemos que el ultrasonido no es capaz de discriminar lo que hay después de esta lesión porque es muy dura, entonces se ve una sombra acústica. Esto es una litiasis en la vesícula biliar, una colelitiasis. Esto es lo que digo yo que es muy útil para un médico de familia o para un internista, pues valorar si se plantea ese diagnóstico, ver si hay colelitiasis o no. Y luego, esto sería un ejemplo de un quiste hepático donde vemos una lesión anecoica y un refuerzo posterior. Vemos que aquí hay una parte, o sea, la parte posterior de la lesión hacia más posterior vemos que es más brillante. Eso sería una típica lesión quística. El estudio de la ecografía abdominal hay que valorar esos puntos que vemos ahí, epigastrio, ambos flancos, hipogastrio y pelvis. Entonces, ¿qué estructura podemos ver en cada uno de los cortes? Aquí vemos en la región epigástrica a nivel, el traductor se pone justo donde el apéndice sifoides, el apófisis sifoides, y ahí vemos las estructuras que se ven, que son, por ejemplo, en morado, vemos la región pancreática, esto sería cuerpo, cabeza, cuerpo y cola de páncreas. Esta estructura anecoica sería la vena esplénica. Y aquí vemos representado el parénquima hepático, el hígado y en verde la vesícula biliar.
Cuando angulamos un poquito hacia la derecha, pues podemos ver estructuras que vemos que son estructuras tubulares, que son las venas suprahepáticas que desembocan en la vena cava inferior. En el hipocondrio derecho, pues seguimos valorando el hígado, el parénquima hepático, vemos también el riñón, el espacio de Morrison, que es el espacio que se queda entre el hígado y el riñón, y valoramos también el hilo hepático, a ver si hay adenopatía, si hay dilatación de la vía biliar o si hay alguna lesión hepática. Y luego, pues en ese mismo corte, los riñones, el riñón en su totalidad, desde el polo superior hasta el polo inferior, ver la diferenciación córtico-medular, ver si hay litiasis y dilatación de la vía biliar de la vía urinaria, perdón, del uréter. El hipocondrio derecho, como hemos visto antes, pues podemos ver muy bien el hilo hepático, donde entra la vena porta, la arteria hepática y la vía biliar. En este caso, pues está un poco dilatada y pues muchas veces en un estudio de un paciente con ictericia, pues también hay que hacer una ecografía para ver la vía biliar, si hay alguna obstrucción, alguna dilatación, que puede ser pues por un tumor de páncreas, por una litiasis en el colédoco o por adenopatías que estén ahí comprimiendo la vía biliar. Aquí vemos estas estructuras tubulares que son anecoicas porque llevan sangre, son las venas suprahepáticas que convergen en la vena cava. Y este corte del páncreas, pues vemos que el páncreas, que a veces no se ve tan bien porque se interpone el gas del estómago, pero bueno, en este paciente pues se ve muy bien la región pancreática con sus partes, el proceso uncinado, cabeza, cuerpo y cola, y la vena esplénica que se une con la mesentérica para formar la vena porta. O sea que se le puede sacar muchísimo partido como vemos en la ecografía, ¿no? Si nos vamos al flanco izquierdo y a la pelvis, pues vemos en verde está representado el bazo y en naranja el riñón. Y aquí vemos también la aorta infrarrenal y podemos valorar si hay algún aneurisma aórtico. A nivel de la pelvis, como decíamos antes, una estructura anecoica con esta morfología, pues es la vejiga urinaria. La vejiga urinaria tiene que verse así, tiene que verse distendida, el paciente tiene que tener ganas de orinar y aquí podemos ver si hay algún pólipo y ya pues en el caso de los varones la próstata o si la paciente es una mujer los anejos, los ovarios y el útero. Si nos centramos un poquito más en la vesícula biliar, que es algo bastante sencillo y bastante frecuente de ver, pues podemos identificar las diferentes estructuras de su anatomía, que son el fundus, el cuerpo y el infundíbulo. Esto es el conducto cístico que se une con el conducto hepático común y forman el colédoco. Entonces, la vesícula lo normal es verla así, es verla anecoica. La vesícula tiene bilis, tiene líquido y se ve como una lesión anecoica que transmite muy bien el sonido. Aquí vemos ejemplos de colelitiasis, ¿no? Vemos que aquí hay una lesión hiperecogénica que deja esa sombra sucia posterior, esa sombra acústica, y sería una colelitiasis. Y en estos casos vemos ya cómo hay anomalías, ¿no? Vemos que la vesícula está muy distendida, que en la pared está gorda, si son más de 3 milímetros ya consideramos que hay un engrosamiento de la pared, que hay un contenido diferente, que esto sería barro biliar, o sea, es bilis espesa, y que además hay un poquito de líquido alrededor de la vesícula. Pues esto, junto con otros datos clínicos y analíticos, sería compatible con una colecistitis aguda. La prueba de elección cuando se sospecha en la urgencia una colecistitis aguda es hacer una ecografía. Y si vemos que hay un hidro vesicular, la vesícula está distendida, mide más de 10 por 5 centímetros, vemos piedras, apretamos con el transductor y el paciente le duele, que eso es el signo Murphy ecográfico positivo, pues entonces son signos compatibles con colecistitis aguda. Aquí vemos más ejemplos de colelitiasis, ¿no? Litiasis, esto es igual, esto es una litiasis única, estos son muchas piedrecitas dentro de la vesícula biliar. A veces hay que diferenciarlo de los pólipos. Por ejemplo, en esta lesión vemos que es diferente, ¿no? No vemos que no es tan brillante y vemos que depende de la pared, está como enganchado a la pared. Eso, si estamos con el paciente, le pedimos que se mueva, si ese nódulo no se mueve de la pared, es compatible con un pólipo. No es una litiasis que está libre flotando en la bilis, sino que es un pólipo que tenemos que controlarlo porque cuando mide más de 10 milímetros, lo que se recomienda es extirparlo porque podemos estar ante un carcinoma de vesícula biliar. Otra entidad muy frecuente que vemos a diario, pues la apendicitis aguda, ¿no? La apendicitis aguda, el apéndice es una estructura tubular que sale del ciego, aunque puede tener diferentes localizaciones, como vemos aquí, pues lo normal es que tenemos el ciego y el apéndice se dirige hacia la porción medial.
En ocasiones, cuando el apéndice es normal, vemos una estructura tubular que a veces no se ve porque es muy pequeñito y no está inflamado, y nosotros con la propia ecografía lo comprimimos, lo colapsamos y dejamos de verlo. Pero aquí en los ejemplos de la derecha pues vemos la clásica imagen de una apendicitis aguda. Esto sería en el plano transversal y aquí en un plano longitudinal. Vemos que es una estructura tubular que, si mide más de 7-8 milímetros, es no compresible, al paciente le duele ahí, tiene fiebre y leucocitosis, pues estamos ante una apendicitis aguda. Para terminar con la ecografía de abdomen, quería comentar la ECOFAST, que es el acrónimo de esas, pues de estas letras que vemos ahí, que en el contexto en el que se realiza es un contexto de paciente policromatizado inestable. O sea, llega un paciente a la urgencia que está inestable, que lo están intentando estabilizar con fármacos, incluso pueden estar dándole masaje cardíaco y nos llaman para, porque es importante ver si en la tripa, en el abdomen, hay líquido libre. Entonces tenemos que hacer una ecografía rápida con estos 4 puntos: subxifoideo, ambos flancos y suprapúbico, para buscar líquido libre. Si vemos que hay líquido, que lo que se ve es como una colección anecoica, ¿no? El líquido hemos dicho que se ve negro, anecoico, pues entonces asumimos que eso es sangre. Eso, en un contexto de un paciente inestable, quiere decir que tiene hemoperitoneo, que está sangrando, que tiene, pues, una lesión abdominal importante, y es una indicación de quirófano. Esto hay que diferenciarlo de un paciente estable. Esto no tiene sentido en un paciente politraumatizado estable. Ese paciente va al escáner. Se le hace un escáner para ver qué tiene, porque está estable y hay que estudiarlo bien. Pero muchas veces, bueno, no tantas, pero desafortunadamente a veces vemos pacientes que están muy graves y que le están dando masaje mientras tú le estás haciendo la ecografía, porque hay que saber si tiene líquido, pues si tiene que ir a quirófano o no. Bueno, pasamos a la ecografía Doppler, que es una modalidad, o sea, realmente es un botoncito que hay en el ecógrafo, pero que nos permite analizar las estructuras vasculares. Si lo comparamos con otras técnicas como la angiotac o la angiografía, pues vemos las características que hay un poco diferenciales. La ecografía Doppler no es invasiva, no emite radiaciones, permite estudiar en el tiempo real y es muy operador dependiente. O sea, no es lo mismo que este tipo de ecografías, que a veces pueden ser muy complejas, la haga alguien experto que se dedica a eso, a que la haga un novato, ¿no? Por eso esto requiere siempre un aprendizaje importante. ¿Qué podemos ver en la ecografía Doppler? Pues eso, caracterizar estructuras vasculares, tanto el flujo, la velocidad de flujo, ver si hay estenosis, o ver la anatomía si es necesario, ¿no? Tenemos dos modalidades. Uno es el Doppler color, que este es el clásico, que es el que vemos aquí, que hay una escala de colores que no diferencia si es arteria o vena, sino lo que diferencia es si el flujo se dirige hacia el traductor o se aleja hacia el traductor. Y con esta modalidad lo que podemos ver es el sentido y la velocidad de la sangre por esa estructura vascular, para ver sobre todo si hay estenosis o si hay alguna anomalía en el mismo. Y el Doppler potencia o Power Doppler, que es otra modalidad, pues este es más sensible, pero no da tanta información como el otro, como el Doppler color normal. Y luego tenemos el análisis ya de las velocidades como tal, donde, pues, dependiendo de la estructura que estemos viendo, vemos si es una onda de baja resistencia o de alta resistencia, si hay signos de trombosis, de estenosis o cualquier alteración, ¿no? Y esto, pues, es muy importante, como está aquí en el esquema, el ángulo con el que el ultrasonido ataca, digamos, al vaso, ¿no? No podemos ponerlo en perpendicular, sino que tiene que ser un ángulo menor de 60 grados. Y nada, quería repasar como algunas ecografías típicas que es muy accesible hacerlo, como por ejemplo la ecografía testicular. Pues la manera de estudiar el testículo es con la ecografía, porque en el escáner y la resonancia, por ejemplo, pues no aportan tanta información ni son tan accesibles como la ecografía. Una de las patologías que hay que descartar muchas veces rápidamente, pues, es la torsión testicular, ¿no? La torsión testicular es una entidad que se ve bastante a menudo y es una urgencia quirúrgica, porque si hay una torsión realmente,
pues hay que detorsionarlo. Si el testículo tiene isquemia durante más de 6 horas, es un testículo que se necrosa y que ya no se puede salvar. Entonces, esto es un paciente que viene con un dolor pues, muy agudo, que de repente le molesta muchísimo, o sea que es un paciente que va a urgencias, pero no se puede demorar esta ecografía y además tenemos que saber lo que hay que ver. Entonces, a modo de truquillo, pues lo que hay que empezar siempre es hacer la ecografía del testículo sano, del testículo que no duele, para ajustar los parámetros. Vemos cómo es ese testículo, cómo es su ecogenicidad y cómo es su vascularización. Ahí ajustamos los diferentes parámetros del ecógrafo y cuando vemos, vale, este testículo es el normal, ahora vamos a ver el patológico, el que duele. Y típicamente, pues lo que se ve es un testículo que está un poquito más oscuro, más hipoecoico y que no vemos vascularización. No le está llegando el aporte sanguíneo, le ponemos el botón del Doppler color y no vemos que no hay estructuras vasculares en su interior. Entonces, eso es diagnóstico de una torsión testicular y es un paciente que tiene que ir a quirófano. A veces no es tan sencillo porque a veces la los vasos espermáticos se torsionan y luego se detorsionan o se torsionan pero solo un poquito, entonces duele y tú ves como menos flujo, pero ves un poco, entonces no sabes si realmente se ha torsionado o se está detorsionando, pero bueno, esa es un poco la manera de estudiar. Y otra patología que se ve frecuentemente en la bolsa escrotal, pues son las orquitis, orquiepididimitis o epididimitis, que lo que vemos es al revés, es un testículo que está inflamado y lo que vemos es un aumento en la vascularización. Vemos que hay muchos vasos, muchas estructuras vasculares porque eso está inflamado y los vasos pues son más prominentes. Y luego también a veces pues podemos ver rodeando al testículo, como en este caso, colecciones anecoicas con septos que corresponden a pioceles. El hidrocele es cuando vemos líquido en la bolsa escrotal sin más, ya cuando vemos un contenido sucio, heterogéneo, con septos y sobre todo si es en un contexto de infección, pues eso es pus y se denomina pioceles. Y a veces, como en este caso, pues vemos un pequeño absceso, ¿no? Esto ya un poco más evolucionado, un absceso en el epididio. El varicocele también es una entidad muy frecuente que hay que saber diagnosticar porque puede ser una causa de esterilidad, además una causa tratable, reversible. El varicocele es una dilatación de las venas del plexo pampiniforme que puede, por diferentes mecanismos, llevar a esterilidad. Entonces, lo que vemos es un testículo en el cual, rodeando hay muchas estructuras tubulares serpiginosas que se dilata con las maniobras de Valsalva que le podemos pedir al paciente que haga durante la exploración. Hay diferentes grados y bueno, pues es importante saberlo, ver por eso, porque es una causa de esterilidad que podemos solucionar. Si pasamos a otro órgano, como es el tiroides, pues el tiroides también es una exploración muy fácil. El tiroides está aquí, lo que vemos aquí en esta imagen es la tráquea. La tráquea, como tiene aire, se ve como una lesión muy hipoecoica que transmite muy mal. El aire, típicamente lo que vemos es como una sombra sucia. Y a los lados, pues vemos el tiroides, que tiene dos lóbulos. Lóbulo tiroideo derecho, el istmo, que une el derecho y el lóbulo tiroideo izquierdo. Y a ambos lados de los lóbulos, la carótida. Como veis, la ecogenicidad es similar a la del testículo. Las glándulas tienen un poco esa ecogenicidad, un poquito más hiperecogénicas que el músculo. Por ejemplo, la parótida pues tiene esa ecogenicidad también. Y lo que hay que ver pues es el tamaño y si tiene lesiones nodulares para descartar un posible carcinoma de papilar, de tiroides, que es el más frecuente, o luego ya otra patología como la tiroiditis. Como hemos hablado antes, pues todo esto va evolucionando mucho. Ahora ya hay como clasificaciones para, digamos, encuadrar, cuando vemos un nódulo tiroideo, encuadrar en una de estas clasificaciones y determinar cuál es la actitud a seguir. Esto se llama TIRAS, que son las siglas del sistema americano para clasificar estas lesiones y lo que hay que valorar es la composición, la ecogenicidad, la forma, el margen y si tiene focos ecogénicos, que, a lo que se refiere es a si tiene calcificaciones o no. En función de esto, como vemos aquí, pues va sumando puntos y en función de los puntos que tenga ese nódulo, pues se clasifica como TIRRAS desde el 1 hasta el 5
y se define un poco cuál es la actitud, si no hacer nada porque es un estudio normal, si hay que seguir ese nódulo o si hay que hacer una punción para descartar un carcinoma, ¿no? Digamos que lo que estamos buscando aquí es la sospecha de malignidad de un nódulo. Esto, por ejemplo, pues está muy extendido. Estas clasificaciones en la mama es el BIRRAS, en el hígado es el LIRRAS de liver y todo esto pues va avanzando mucho y es importante conocerlo. En esta ecografía vemos que el tiroides tiene una ecogenicidad, o sea, es un tiroides como que está globuloso, está aumentado de tamaño, muy lobulado y con una ecogenicidad heterogénea. Vemos que antes, la imagen de antes era una ecogenicidad más homogéneo, todo más parecido, y aquí tiene pues áreas más hipoicoicas, áreas parcheadas más brillantes y una vascularización muy aumentada. Cuando le ponemos el Doppler color vemos que hay mucha vascularización dentro de la glándula y esto es compatible con una tiroiditis, por ejemplo. Vamos a pasar ahora a ver un poco cómo se estudia el sistema venoso profundo, que es una exploración también muy frecuente. El sistema venoso pues, tiene una parte superficial, que son las varices cuando se dilata, y una parte profunda, que es muy importante para descartar sobre todo las trombosis. Aquí vemos en este esquema es la representación del sistema venoso profundo del miembro inferior y este de aquí del miembro superior. Entonces, pues el tener una trombosis venosa profunda es algo que es bastante frecuente, que se da en pacientes oncológicos, en pacientes que están operados, pacientes que están inmóviles. Por eso siempre se recomienda que se pinche heparina, por ejemplo, a un paciente posoperado para disminuir ese riesgo de trombosis, pero aún así a veces se produce y el riesgo es que ese trombo vaya por el sistema venoso y vaya al pulmón y produzca un TEP, ¿no? Un tromboembolismo pulmonar. Entonces, pues la manera de valorarlo, de valorar ese posible trombo o ese sistema venoso profundo es con la ecografía. El miembro superior es verdad que se afecta menos frecuentemente. A veces, cuando es un paciente que tiene un portacat, que tiene un reservorio que le están dando quimioterapia, por ejemplo, pues esos pacientes que tienen ahí manipulación, pues se puede trombosar y ese es el contexto más frecuente de descartar una trombosis en un miembro superior. Pero en la pierna, ya digo, es muy frecuente y hay que valorar, pues hay que conocer la anatomía desde la vena femoral profunda, luego ya vena femoral superficial y profunda también, ver la vena poplitea a nivel del hueco popliteo y luego las venas ya peroneas y tibiales. Y bueno, para que veamos un poco cómo es un trombo, pues un trombo es cuando el vaso, la vena, lo que se tiene que ver es anecoico, es sangre, es líquido, entonces tenemos que ver un tubo totalmente negro. Si vemos que hay una lesión que está ocupando ese vaso, que además está, como parece aquí, ¿no? Que está un poquito abombado, un poquito ingurgitado, y vemos que tiene un contenido nodular ecogénico en su interior, pues eso es diagnóstico de trombo. Esto si lo comprimes con el transductor, pues no se comprime. La vena normalmente cuando tú aprietas con el traductor se colapsa, las dos paredes se colapsan, se juntan. Y cuando tiene un trombo, pues no, ¿no? Está ocupado por un trombo y no se colapsan. De hecho, cuando vemos esto así, pues hay que tener cuidado de no apretar mucho porque ese trombo incluso podemos ayudar a desprenderlo y que viaje por las venas y acabe haciendo un TEP. Otro tipo de signos, la pérdida de flujo fásico con las maniobras de Valsalva, el que no veamos flujo cuando ponemos el Doppler color y el aumento de flujo en venas superficiales. Y bueno, ya para terminar, porque luego, pues nada, si alguien tiene preguntas podemos comentar algo más a fondo, pues otra ecografía muy solicitada, muy realizada y muy de batalla es la ecografía de hombro. El hombro, pues es una patología muy frecuente que se ve en los centros de salud por la patología de los músculos del manguito de los rotadores y una de las maneras más accesibles para valorarlo es con la ecografía, donde podemos ver pues, el tendón del supraespinoso, que es el que más frecuentemente se lesiona o puede sufrir tendinosis o roturas, bien sean parciales o totales, lo valoramos muy bien con la ecografía. Además, como vemos aquí, pues para ver el supraespinoso, el paciente tiene que poner el brazo hacia atrás, pero por ejemplo, para valorar el tendón del bíceps, pues tiene que poner la palma de la mano hacia arriba. Podemos ir jugando con diferentes maniobras
para ver los músculos y los tendones cómo se comportan. Y en este ejemplo, por ejemplo, pues vemos en el esquema cómo está representado el tendón del músculo supraespinoso que se inserta en el troquíter y cómo hay una pérdida de continuidad en las fibras más superficiales, ¿no? Y ecográficamente, pues vemos como líquido, vemos que ahí se ha roto, las fibras se han roto y lo que estamos viendo es líquido ocupando el lugar del tendón. Y nada, eso era todo un poco. Luego ya si quieres ahora comentamos un poco cómo está dividido el máster, pero no sé si alguien tiene alguna duda o si queréis que haga más inciso en algo. Personalmente me ha parecido súper interesante. No sé qué nivel tendrán los asistentes. Yo que tengo un nivel nulo, o sea, la verdad es que me ha parecido súper interesante. Así las cosas que has comentado en estos 30 minutos me parecen súper útiles. Así que no sé si hay alguna duda entre nuestros asistentes con respecto a temas de ecografías. Aquí preguntan que qué diferencia hay entre mamografía y ecografía de mama. Ujú, Pues bueno, o sea, son técnicas complementarias. O sea, la ecografía es la técnica de elección cuando estamos en una paciente joven, menor de 35 o 40 años, que se va a hacer una revisión o que se nota un bulto, pues hay que empezar con una ecografía de mama. Si ya tiene más de esa edad, 35 o 40 años, lo ideal es hacer las dos cosas. La mamografía ya son radiaciones, o sea, es un tubo de rayos X que produce radiación y en gente joven, pues además de que estamos dando radiación, la mamografía es muy poco útil porque la mama suele ser muy densa, se ve todo muy blanco y y no aporta tanta información. Entonces es mejor empezar con una eco. Luego a lo mejor haces la eco y hace falta hacer una mamografía. Pero son técnicas complementarias. Y la ecografía se utiliza en menores de 35 o 40 años, solamente ecografía de mama. A partir de 35 o 40 años ya lo mejor es hacer las dos pruebas, mamografía y ecografía. Porque hay, por ejemplo, las calcificaciones, que puede ser un signo incipiente de carcinoma de mama, pues no se ven en la ecografía. Y ya a partir de cierta edad, pues como estamos haciendo un screening de cáncer de mama, pues hay que tener cuidado con las calcificaciones. He entrado tarde en la reunión, comentan por aquí. ¿El máster incluye solo temas de ecografía? Pues mira, pues aprovechamos y puedo contar ya Venga, así un poco el máster cómo está dividido. venga. Bueno, aquí pues eso, decir que la radiología ha evolucionado muchísimo en los últimos años y va a evolucionar más porque ya pues está todo el tema de la inteligencia artificial. Hay ya máquinas que incluso te hacen una prelectura del estudio para que luego, digamos, se informen en función del orden que te ha dado la máquina. La máquina dice, pues aquí he visto algo, mírate esto lo primero. Y luego te vas mirando lo demás porque imagínate que tienes 40 estudios, pues bueno, está bien que te prioricen cuál es el que tienes que informar primero y eso pues está evolucionando mucho, ¿no? Como vemos en las imágenes, todas las diferentes técnicas de imagen que hay. Bueno, esto es más de la ecografía, que es una técnica inocua para el paciente y muy operador dependiente y por eso requiere una formación específica. Este es pues como lo que has comentado tú antes, un máster semipresencial que tiene Es un 60 máster créditos. semipresencial, o sea, donde la teoría pues la tienen grabada, la tenéis grabada en alta definición y donde hay una parte práctica que incluirá pues eso, pues seminarios, resolución de dudas, tenemos tutorías también en streaming contigo y bueno, pues yo creo que seguimos un poquito lo que nos ha hecho siempre fuertes en AMIR, que es una buena comunicación entre docentes y alumnos y bueno, pues que la gente pues vea en este máster no solo un título, sino realmente un complemento real a su formación y a su práctica clínica habitual. Sí. Las diferentes secciones en las que está dividida, o sea, tiene la parte teórica y la parte práctica. La parte práctica, digamos, en sí, aparte de los seminarios, es la parte de la ecografía
Y las clases teóricas, pues tenemos varios módulos. Uno es el de bases físicas, que es el más cortito. Luego está el de radiología torácica, radiología de urgencias y del paciente politraumatizado. Luego hay otra parte que es la radiología de abdomen, la neuroimagen y la radiología ósea. Luego hay también una parte de imagen de la mujer, radiología pediátrica y procedimientos intervencionistas básicos. Y luego tenemos la ecografía, que tiene pues, teoría también, que son 25 horas de clases que son de radiólogos, que yo creo que también la formación de la ecografía la tenemos que liderar los radiólogos, o sea, porque es verdad que como es muy accesible, pues está muy disponible, pero yo creo que para considerarte que estás bien formado, pues tiene que ser un radiólogo, porque el radiólogo se ha tirado 4 años de especialidad viendo ecos todos los días y creo que es un poco el que tiene que realizar esa formación. Entonces son 25 horas de clases de radiólogos y luego las clases prácticas, que lo que hacemos es que en la academia tenemos ecógrafos y organizamos unas sesiones pues, con modelos. Vamos, pues primero los profesores dirán, pues vamos a hacer una ecografía de abdomen. Tenemos que ver estos planos, tenemos que buscar estas estructuras y luego los alumnos, pues con el ecógrafo y interaccionando con el equipo y con los profesores, pues van ellos realizando la ecografía. Venga, ahora vamos a hacer de tiroides. Pues vamos a estudiar es el lóbulo tiroideo, cómo se vería un nódulo, incluso como el nódulo tiroideo es muy frecuente, pues seguro que veremos algún nódulo en el tiroides, algún quiste en el riñón. Esperemos no encontrarnos ningún susto en los modelos, pero, ¿verdad? Sí, sí. Pero la clase práctica es muy importante también. Decir que el que no pueda asistir a esas prácticas se van a grabar también. Entonces, todo es online y las prácticas, pues el que no pueda asistir porque le venga mal o porque esté fuera de España, pues las va a poder visualizar y va a poder interaccionar con nosotros también. Aparte de que luego pues va a haber seminarios, tutorías y un trabajo que con el profesor pues se elegirá un tema y será un trabajo pues se buscará un tema que sea útil para el alumno y que le ayude, que tampoco le robe su vida. O sea, no va a ser un trabajo fin de máster para hacer una tesis, pero sí un trabajo pues que veamos que pueda ser útil para su formación continuada, ¿no? Pues nada, pues animaros a todos los que habéis existido, pues a, bueno, pues a matricularos si tenéis interés en el ámbito de la imagen. Y bueno, pues yo creo que es un grupo de docentes bastante bueno. Corrígeme si me equivoco. Eh, Sois de diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid. Y yo que he tenido el gusto de ver alguna de vuestras clases, pues la verdad es que eso, que me ha parecido que todas las clases tenían un nivel bastante alto, buenos comunicadores. Y bueno, pues que empezamos ahora el 24 de mayo, si no me equivoco. Preguntan por aquí qué precio tiene, que si es exclusivo para médicos. En principio es para sanitarios, fundamentalmente para médicos. El precio, pues si queréis más detalles, pues consultarnos mañana. Un poquito todas estas cuestiones nos podéis escribir, porque el precio también está sujeto a descuentos. Incluso seguramente por haberte registrado, pues vas a recibir seguramente pues algún tipo de descuento, pues para que te resuelvan esa duda. ¿Mm? Al que veo que preguntan o sea, la ecografía la pueden hacer técnicos también, el máster lo pueden hacer técnicos también si están interesados, claro que sí, si es Sí, que o sea, por eso he dicho que no, o sea, el enfoque fundamentalmente es para médicos, como por sí, ejemplo Eduardo, que dice que es médico de familia, ¿no? Porque un poco lo que nosotros hacemos en AMIR, para que os hagáis un poco la idea, es buscar un complemento en cosas que nos dicen nuestros ex alumnos de AMIR, o sea, que quiero decir, oye, pues que estoy en mi segundo año de residencia, que soy médico de familia, me gustaría más
especializarme pues en el ámbito, pues como hicimos en su momento de la medicina estética, pues ahora pues vamos a otros másteres que son interesantes, como es este de radiodiagnóstico, imagen clínica, ecografía. Y por eso lo hicimos así, pero en realidad es para sanitarios. O sea que en principio, pues los técnicos, ¿por qué no pueden tener cabida? Pues yo creo que sí. Sí, sí es que en muchos hospitales hay los técnicos realizan ellos la ecografía con la supervisión de un radiólogo, pero es verdad que la ecografía ha llegado un momento en que ha saturado a los hospitales, entonces pues ni siquiera, o sea, es triste decirlo, pero no hay radiólogos para hacer tantas ecografías. Entonces, pues al final el técnico de rayos que ha estudiado pues, o sea, que sabe de imagen, de interpretar imágenes y de cómo se adquieren esas imágenes, pues entonces es un mundo que para ellos es muy útil porque es muy dinámico y con la supervisión de un radiólogo se aprende muchísimo. Entonces, pues sí, y la, a ver, qué preguntaban ahí, es que no sé si tú me puedes leer las preguntas ¿Qué entrará sobre Eco MSK? ¿Qué nivel tiene? de músculo esquelético. Pues de Ujú. músculo esquelético hay como 8 clases. Hay eso de ecografía. Luego hay también, por ejemplo, pues hay de radiología simple y de escáner y resonancia de hombro, de rodilla, de codo, de columna. Pues eso, digamos que esa parte entra en la parte de radiología musculoesquelética, pero en la parte de ecografía hay también, creo que son 8 clases. Hay ecografía de hombro, de miembro superior, de codo y de muñeca, de cadera, de miembro inferior y de partes blandas también. Eso es la de ecografía de músculo esquelético, eso es lo que hay. Luego hay ecografía de abdomen, que hay varias clases, ecografía de vías urinarias, de tiroides, de mama, ecografía Doppler y ecografía de urgencias, hay también un par de temas. Ujú. El que esté interesado, sí, o sea, puede escribirnos también al mail que está ahí en la página web y le resolvemos las dudas que tenga. Está en el mail y seguramente después de asistir hoy al webinar, les vamos a enviar un enlace pues para que puedan ver grabado el webinar y respondiendo también al mail también les podemos responder las dudas. Bueno, pues no sé, ¿tenéis alguna dudilla más? La gente ya se va desconectando, así que entiendo bueno, es Es la hora de hora cenar casi ya. de cenar. Muchas gracias, Manuel, por esta interesante mini masterclass de introducción a la ecografía. Para mí personalmente me ha resultado muy útil como médico psiquiatra, porque no tenía ni idea de muchos de los conceptos que me has hecho recordar en su momento, de cuando estudiamos la carrera. Y bueno, yo creo que esto es muy útil para cualquier médico, pero sobre todo, efectivamente, como has comentado, pues para aquellos médicos que estén en urgencias, médicos de familia, residentes, ¿no? Yo creo que sobre todo de las especialidades que has comentado, ¿no? Pues de neumología, urgencias, medicina interna, familia. Así que, bueno, pues nada, animaros a que os matriculáis y a que veáis pues la calidad de nuestros másters y que esté seguro vamos, que va a apuntar bien alto. Así que nada, enhorabuena por tu máster, por tu super charla del día de hoy y esperamos tener más charlas contigo. Vale, perfecto, muy bien, sí. Cualquier sugerencia, también si hay algún tema que podamos tocar un día, pues también lo pueden sugerir y lo hacemos, claro que sí. Los radiólogos estamos ahí como en el sótano, pero luego la radiología está interesante y cuanto más aprendes, más te gusta. Entonces, seguro que echando un vistazo digamos, al dossier, al contenido del máster, entran más ganas, porque está muy interesante. Perfecto. Bueno, Pues Manuel, muy pues lo dicho, muchísimas gracias y gracias a a todos los que vosotros, habéis muchas gracias. conectado. Un Un abrazo saludo. fuerte. Adiós, chao. Adiós, hasta luego, adiós.